Hola a todos, hermanos y hermanas, amigos. Estamos otro día más aquí para compartir la palabra del Señor con alegría y vamos a poner estos momentos en las manos del Señor para que sea una bendición para todos. Señor, gracias por otro día más, otra ocasión de poder estudiar tu palabra, compartirla con todo el mundo. Que esta palabra guíe, sea de bendición para todos nosotros, para aplicarla día a día en nuestra vida y ser un testimonio visible de tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, vamos a compartir la palabra que se encuentra en Lucas, capítulo 17, los versículos del 11 al 19. Lucas 17, 11 al 19. Dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres, leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y éste era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta aquí la palabra del Señor. Es interesante, y la verdad que bastante fuerte, ¿no? Esta historia, este acontecimiento que tiene Jesús en su vida con estas 10 personas, ¿no? Estos 10 enfermos, 10 leprosos, los cuales, pues, bueno, vemos que uno se diferencia bastante en su actitud de los otros 9, ¿no? Bueno, mirando un poco y estudiando así por encima lo que es la lepra, sabemos que es una enfermedad, ¿no? Infecciosa, provoca úlceras, incluso daño neurológico, debilidad muscular, y va empeorando a medida que pasa el tiempo. Tiene un largo periodo de incubación, o sea, eso dificulta bastante, hace difícil saber cómo se contagia una persona, ¿no? Entonces, es una enfermedad, la verdad, que dura, como he dicho, es infecciosa, lo provoca una bacteria. Y bueno, es una enfermedad típica, ¿no? Que vemos muchos acontecimientos relacionados con la lepra en la palabra del Señor, ¿no? Bueno, Jesús iba caminando, ¿no? Iba prácticamente en la frontera. Dice la palabra que iba por la línea que separaba a Galilea de Samaria, ¿no? Estaba pasando entre dos tierras. Y bueno, se encontró con ese grupo de 10 leprosos. Sabemos, ¿no? Que los judíos no se hablaban con los samaritanos, ¿no? Un ejemplo se encuentra en Juan 4:9, ¿no? Cuando se encuentra, ¿no? con la mujer no samaritana cuando va a sacar agua del pozo y tal. Y bueno, y la misma persona dice: bueno, sí, ¿cómo tú me hablas a mí, no? Yo además siendo mujer, algo que también era raro, ¿no? Un hombre dirigirse a una mujer en esos tiempos, y menos siendo, digamos, pues forastera, ¿no? Los judíos se llevaban mal, ¿no? Con los samaritanos, ¿no? Y vemos que uno en el grupo, por lo menos, era samaritano, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque los otros que eran judíos, uno entre los 9, vemos cómo la propia ley de la vida se aplica, ¿no? Vemos que muchas veces la propia desgracia hace que se unan las personas, incluso aunque sean de diferentes ideologías, de diferentes creencias, de diferentes, al final, pues bueno, padre y madre, ¿no? Y ellos se habían olvidado, ¿no? De esa diferencia. Algo los unía. ¿Y qué era, no? La unión era, pues, la enfermedad, ¿no? Esa enfermedad que era la lepra, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Eso sí lo habéis visto a lo mejor en los documentales o en las propias películas. Vemos que cuando a lo mejor hay una inundación, algo terremoto, todos los animales, incluso algunos que se comen entre uno y ellos, ¿no? Vemos cómo se juntan todos e intentan salvarse, todo a lo mejor en una roca, en una montaña, y el agua pasando por ahí, ¿no?
algo los une y lo que pareciera que a lo mejor ser enemigos, ¿no? Se juntan y la propia desgracia une, ¿no? A las personas, ¿no? Y bueno, eh, vemos que esos leprosos nos separaron a lo lejos, ¿no? No era a lo mejor una distancia fija, ¿no? Era una distancia, la verdad que, bueno, oportuna y segura para no infectar a otras personas, ¿no? Normalmente se estipula aproximadamente que eran unos 50 metros, ¿no? Era bastante, como ahora, ¿no? Que son 2 metros, 1 metro y medio, ¿no? Eran 50 metros y tenían que gritar y chillar. Atención, que somos leprosos, que estamos... O sea, tenían que avisar, ¿no? O sea, que vivían aislados, fuera de todo el mundo, digamos, pues apestados por, por lo que estaban sufriendo, ¿no? Y es importante porque vemos la relación en la palabra de Dios y en la vida común, la igualdad y las mismas características que puede tener la lepra con el pecado. Nos dice la palabra del Señor en Romanos 3:23, ¿no? Que es algo que afecta a todos los hombres, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es una plaga. Vemos que es una plaga para la humanidad, ¿no? Nadie nace santo, sabemos que justo solamente hay uno. Y incluso los niños, ¿no? Los pequeños, los bebés, que parecen tan bonitos, tan frágiles, vemos que al final cuando crecen, ¿no? Desde pequeñitos ya vemos cómo sale, bueno, esa maldad, ¿no? Ese egoísmo, esa picardía, ¿no? Y bueno, que si avanza y avanza y no se educa, incluso con la educación, puede haber desvíos, ¿no? De vida, puede llegar a, pues bueno, a desastres, delincuencia, vicios, lo que sea, ¿no? Entonces vemos que tanto la lepra como el pecado es una plaga para la humanidad. ¿Qué más? No solamente es una plaga, sino además es infecciosa. El pecado también infecta, el pecado también se pega. Pues es algo dicho, ¿no? Por los propios marginados sociales, bueno, por los que están en las cárceles y cualquiera lo sabe, ¿no? No hace falta ir muy lejos. Sobre todo personas que ya han experimentado y han vivido pues vidas duras, ¿no? Sabemos que lo malo se pega y sobre todo más fácil que lo bueno. Entonces, no solamente eso, ¿no? Sabemos que el pecado es una enfermedad si no se trata verdaderamente con la única cura, que es el Señor, la sangre de Cristo y la fe en Él. Vemos que es una enfermedad incurable. No tiene cura el pecado si no es a través de Jesucristo. E incluso ni el dinero ni el poder, nada te va a evitar estar contagiado de esto, del pecado. Pero sabemos que Dios ha dado la cura, la vacuna eficaz. Primera de Juan 1, del 6 al 10 nos lo dice. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros. Pero si andamos en luz, como he dicho, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero aquí está, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, vemos que esta necesidad, clamor, ¿no? Fueron de todos juntos. Todos dijeron, seguramente a una no, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, estamos aquí que no aguantamos más, ¿no? Todos clamaron. Y es así como tiene que ser el propio pecado reconocido y confesado por cada uno de nosotros en particular. Entonces, como vemos como ocurrió en otra ocasión, ¿no? Con otro leproso, que le dijo, ¿quieres que te cure, no? ¿Quieres que...? Le dice, quiero, sé limpio. Lo vemos en Mateo 8:3. Y le dijo, pues ve, muéstrate a los sacerdotes, ¿no? Antes los sacerdotes pues tenían que hacer, digamos, como lo que ahora es un certificado, pues algo parecido. Ellos, digamos que te daban el visto bueno ante la sociedad, a través de una serie de sacrificios y tal. Y bueno, y ya, digamos, pues te daban la autorización de poder volver a la vida normal, ¿no? Y vemos que el Señor vino aquí a cumplir la ley, ¿no? En esta ocasión y en muchas otras, ¿no?
No vino a abrogarla, a destruirla, sino a cumplirla. Mateo 5:17. Y por lo tanto debía hacer honor a lo que él dijo, ¿no? Cumplimiento de la ley, de las ceremonias, diferentes ceremonias que había en ese tiempo, ¿no? Pero sabemos, ¿no? Que bueno, que hoy día no es necesario cumplir las leyes para ser salvos, ya que fue Jesús mismo el que nos dio esa libertad, ¿no? No es necesario cumplir como condición para ser salvo. Y esa condición que le puso el Señor a ellos, dice la palabra, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Habían sido sanados. Entonces, fue una manera de probar su fe. No dijo nada directamente, ir para allá, directamente. Era una manera, ¿no? De probar la fe, nuevamente, ¿no? De estas personas. Cada paso, claro, muchos a lo mejor se extrañarían, pero ellos vemos que tenían esa fe, ¿no? Iban andando y mientras iban andando no sabemos cómo ocurrió, tal vez pues iban siendo sanados, ibas encontrando mejor, ¿no? No lo explica la palabra de Dios, pero algo así tenía que haber pasado. Entonces, incluso el camino era largo, ¿no? Y no sabemos, ¿no? Cuánto de lejos estaría, ¿no? El lugar, ¿no? Entonces, vemos que todos son curados, sin embargo, uno muestra la gratitud, uno solamente dice, bueno, tendré que agradecerle a Dios, ¿no? A Jesús, a este maestro, que me ha demostrado el poder de Dios, ¿no? Que me ha sanado, ¿no? Y solamente fue uno. Y seguramente había diferentes grados de lepra, ¿no? A lo mejor uno estaba más afectado, estaban más los pobres ya, uno más que otro, ya pues dolidos y tal vez con miembros perdidos, no sabemos, ¿no? Sin embargo, todos necesitaban, todos necesitaban del poder de Dios. Y todos ellos clamaron, Hijo de Dios, ten misericordia. Igualmente, ¿no? El pecado en nosotros, en los humanos, se halla en diferentes grados, ¿no? Es interesante saber, ¿no? Que la lepra no duele al principio, pueden pasar mucho tiempo, y es el peligro esa es la dificultad, ¿no? Que puede ser que cuando ya te das cuenta que la tienes, o incluso, mejor comparación que con el pecado, ya es tarde, ¿no? Y no puedes salir de él, ¿no? Ya que destruye tejido, carne, hueso, músculo, todo. Aquí es importante acordarse de esa anécdota que posiblemente ya la habéis escuchado, de la rana en un cazo de agua, en una olla, ¿no? Si la olla, el agua, se va calentando muy poco, muy poco, muy poco a poco, medio grado o un cuarto de grado al minuto, la rana no se va a dar cuenta y va a seguir nadando, nadando, el agua se va a poner tibia, tibia, hasta caliente, hasta que va a hervir y no se ha dado cuenta la rana y ha muerto quemada. Y es lo que nos puede pasar en la vida, a nosotros con el pecado. Podemos estar tan acomodados que no nos damos cuenta, estamos ciegos, cuando ya queremos salir, no nos hemos ni dado cuenta. Y ya hemos muerto. Por lo tanto, ahí es donde se ve la debilidad que tenemos todos ante el pecado. Cualquier ejemplo de pecado. No tiene que ser el pecado, por ejemplo, de la droga, cualquiera. Puede ser tarde. Eso es un caso extremo, pero puede ser cualquiera de todo. Lo importante es reconocerlo y saltar del agua, como la haría la rana, si la echas cuando está el agua hirviendo. No es lo mismo poquito a poco acomodándose que un golpe fuerte de calor, ¿no? La rana saltaría disparada y no se acomodaría a esa tibieza, a ese calentito, ¿no? La palabra del Señor, como nos dice en Hechos 3:19, dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Por lo tanto, el arrepentimiento, esa conversión, para que nuestros pecados sean borrados. Y la gratitud que muestra este hombre, este ya sano, porque ya no era leproso, ya era una persona sana, pero una persona sana y agradecida. Y esa manera de afirmar el perdón, ser agradecido, ¿no? Vemos que el samaritano propio vuelve
y según las costumbres de la época, puso su rostro en polvo, su boca en el polvo, en el suelo, y se inclina diciendo, gracias, Señor. Y así es como debemos ser nosotros. Humillados, poner nuestra boca en el polvo y honrar a Dios con nuestra vida, con nuestro agradecimiento, para ser un testimonio y una luz entre las personas. Y Jesús le dijo, levántate, sigue tu camino, tu fe te ha salvado. Y así de nosotros, cuando mostramos y no nos avergonzamos de nuestra fe, sino que estamos honrando a Cristo con nuestra vida y mostrando que somos cambiados, que hemos sido cambiados y un testimonio público fuerte para todas las personas, ¿no? Y no se dejó esta persona influenciar, porque si hubiera hecho lo que los otros, se hubiera ido y punto, y ya se hubiera olvidado, ¿no? Como le preguntó. Dice, bueno, ¿no eran 9 los que estaban contigo? ¿Dónde están los otros? Y encima tú das el ejemplo, das y avergüenzas a los otros, tú siendo incluso samaritano. Y fue la diferencia. De ingratitud de esos 9, él dio la gratitud y dio la honra que tenía que dar al Señor. Porque el Señor es sensible, Él aprecia nuestras muestras de amor. Como así nuestra ingratitud y nuestro pecado y nuestro mal hacer, ¿no? Que no nos tenga que decir, ¿dónde está ese hijo? A quien perdoné, que un día me confesó delante de los hombres, en la iglesia, en cualquier sitio. Y después dije, bueno, ¿dónde estás? Ya no se ha acordado. Nunca más en su vida, ¿no? Que sea al contrario, que sea al revés. Que nuestro agradecimiento aumente a medida que andamos con Cristo en amor y en gratitud. El propio apóstol Pedro, que fue el que negó a Cristo, nos da un ejemplo en Pedro, segunda de Pedro 1, del 3 al 11, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia a eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y un poquito más adelante dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vida muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es importante porque cuán hermosa, cuán preciosa es esa vida cristiana que va creciendo a medida que va llegando el final, ¿no? Podemos estar seguros de que no caeremos y que se nos va a otorgar la vida eterna, que ya tenemos, pero que veremos en su total esplendor, ¿no? Cuando nos reunamos con el Señor, ¿no? Y tendremos una visión amplia, verdadera, de lo que es el reino. Ya no estaremos engañados con lo que hay en la tierra, ¿no? Con el pecado, con lo que los hombres hacen unos con otros, en el engaño. Ahora veremos la expresión del amor del Señor viviendo y conviviendo con Él, viéndolo cara a cara, ¿no? Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Queremos ser como tizones escapados del fuego? Como esas ascuas que salen disparadas cuando a lo mejor está una hoguera, una candela y salta disparado ahí un trozo de carbón. ¿O queremos ser columnas en el reino de Dios, como en Apocalipsis 3:12? ¿O como tizones escapados del fuego, que está en Amós 4:11? ¿O como columnas en el reino de Dios, que es todo lo contrario, ¿no? En Apocalipsis 3:12. Ya no veremos las apariencias engañosas, solo hay verdad, y será lo que el Señor nos tiene preparado para nosotros, ¿no? Por lo tanto, me acuerdo de una anécdota, la cual una persona, hombre o mujer, da igual, tuvo un sueño. Y de repente, esta persona era rica, tenía muchas posesiones, multimillonaria. Y soñó una vez que estaba en el cielo y tenía una cabaña, pues, una chabola.
y de madera, y la verdad, medio ya destrozada. Y bueno, y se quedó por sorprendida. Dice, pero bueno, yo con todo lo que tengo, ¿qué hago aquí, aquí en este sitio? Y respondió uno y dijo, aquí construimos con el material que se nos manda de la tierra. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo aquí en la tierra? ¿Qué estamos? ¿Estamos acumulando riqueza? Algo que no nos vale para nada. ¿O estamos acumulando y, y llevando, creando tesoros y que nuestra corona de vida eterna está preparada? ¿Estamos haciendo y actuando como el Señor quiere? Por lo tanto, es ahí donde vamos a construir nuestra casa celestial, ¿no? Que a través de su gracia obre en nosotros el Señor, ¿no? Y así hallemos, ¿no? Esa preciosa entrada en el reino del Señor de los cielos, ¿no? No seamos ingratos. Aclamemos al Señor eh, y demos gracias de lo que ha hecho en nuestra vida, ¿no? 9 de 10 fueron ingratos. Uno agradeció al Señor. Y esto es lo que suele pasar muchas veces cuando el Señor nos da lo que queremos y luego ya nos olvidamos, ¿no? Y somos desagradecidos no solamente con Dios, que es lo más importante. Muchas veces somos desagradecidos con las personas que actúan en nuestra vida, que nos ayudan, que nos dan su amor, que nos dan recursos, los cuales luego se nos olvida rápidamente, ¿no? Que nos ayudaron y nos dieron la mano. Y, por ejemplo, bueno, líderes, pastores, padres, todo lo que sea, ¿no? Por lo tanto, somos nosotros los propios humanos que necesitamos meses y años, recursos para vivir, ¿no? Por ejemplo, el bebé necesita mínimo 1 año, 9 meses para poder andar. Sin embargo, a las pocas horas de unos animales en nacer, pues vemos que ya andan, ¿no? Y se alimentan solos, ¿no? Los seres humanos son muy dependientes. Y por lo tanto, esa es la similitud que tenemos de dependencia con Dios, ¿no? Por lo tanto, hay una frase que dijo el rey, un rey, a través de Shakespeare. Dice, cuánto más aguda que los dientes de una serpiente es la ingratitud de un hijo. Somos como lo que dijo este rey a través de Shakespeare. Somos ingratos. Estamos mostrando nuestro amor, nuestra gratitud a nuestros semejantes, a nuestros padres terrenales o familiares, o a nuestros padres espirituales. Estamos mostrando a nuestro Padre Celestial la gratitud de lo que hizo una vez con nosotros, que nos limpió del pecado, nos sanó de enfermedades. Por lo tanto, esa declaración fuerte que dijo al final el Señor Jesús, dice, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Esa bendición solamente se la dijo a uno. ¿Seremos nosotros uno entre 10? Esas palabras son muy importantes, aunque parezca que no. En el griego, no solamente declara curación física, sino curación espiritual. Le ha salvado espiritualmente. Y es importante, ¿no? Porque vemos otros ejemplos, ¿no? Con esa fe de esa mujer, ¿no? Que tocó el manto, porque pensó, dice, aunque toque el manto del Señor, yo seré salva. Y fue lo mismo que le dijo Jesús a esa persona. Vete, tu fe te ha hecho salva. Igualmente fue lo que le dijo aquí Jesús. Tu fe te ha salvado. Tuvo la bendición, no solamente de la sanación, o sea, de la curación como tuvo esos otros 9, sino la salvación eterna. Porque él había entendido, él había agradecido a Dios. Él sabía lo que había hecho verdaderamente. Los otros, pues bueno, volverían a su vida normal y ya está. No sabemos nada de ello, pero este sí fue. Y dio la honra que el Señor debía, la cual nosotros tenemos que dar. Esa salvación del pecado. Porque es importante, verdaderamente, no menospreciamos, ¿no? La salud física. Es muy importante, es una bendición tener salud física. Pero esta va a terminar un día con la muerte. Sin embargo, la bendición de la vida eterna no acaba. Acaba simplemente de empezar ahora.
en nuestra vida. Por lo tanto, concluimos que es la vida eterna, que es la salvación, que es la bendición que nos da el Señor. Ser agradecido por la obra que hizo en la cruz y nos limpió de esa verdadera enfermedad, de esa infección que es el pecado. Nos dio la vacuna que solamente la humanidad es capaz de admitir, y es la cura que solamente podemos recibir a través de esa sanación, ¿no? Que es el pecado, que es la fe en el Señor y esa gratitud de lo que hizo con nosotros una vez, limpiándonos de pecado y de toda maldad. ¿Estás siendo agradecido con los semejantes? ¿Estás siendo tú agradecido sobre todo con nuestro Padre Celestial? ¿Le estás dando la honra que solamente Él merece? Piénsalo. Que tu día a día sea un agradecimiento por haber recibido no solamente la bendición de la salud, sino la más importante de todas, la que nunca acaba, la bendición de la vida eterna. Que el Señor nos bendiga y seamos agradecidos día a día con nuestra vida. Señor bendiga.